Hoy cae ese 1,37%. Eva Villanueva, esta es la imagen de la mañana. Está llegando parte del Comité de Defensa de la OTAN. No es un tema menor, no es una reunión menor. A las 5 de la tarde aproximadamente vamos a tener el detalle de cómo en una rueda de prensa se da la fotografía de cómo ve la OTAN. Sobre todo el movimiento de ayer de Putin. Ya ha citado a Occidente. Ha cambiado la fotografía geopolítica. Aunque el mercado está más pendiente de la inflación, nos decía ayer Álvaro González, el mercado empieza a mirar que el tema de la escalada geopolítica es cada vez más importante en un entorno donde la OTAN ahora tiene que contestar. Fíjense el tono de la reunión. Ya no es casi una persona de civil dando la rueda de prensa. El tono ahora mismo es militar puro. El tono ahora mismo ya es de medallitas. El tono ahora mismo ya ha escalado en la imagen. Fotografía ya muy militar. Ayer, en el 9 de mayo, hoy, la OTAN ya no responde en un tono puramente civil, con Stoltenberg ahí. No. Está hablando ya uno de los miembros del Comité Militar de la OTAN. Que está Stoltenberg mirando de refilón, Rob Bauer. Está mirando de refilón el civil al militar, ¿eh? Ojo a la fotografía, que es importante esta mañana. La escalada no es menor después del 9 de mayo de la jornada de ayer, porque Rusia ya no ve solo a Occidente, ve a Occidente y ahora ya señala dos cosas. No solo a Occidente, sino que señala la palabra guerra, que es diferente a todas las anteriores, que es invasión, operación especial, es muy diferente. De tal manera que la OTAN hoy tiene un rostro distinto. No es el rostro de Stoltenberg. Stoltenberg está en segundo plano ahora mismo. Es el rostro de Rob Bauer. Fíjense ahí abajo, Chair of the Committee, the Military Committee. Vamos a escucharle y vamos viendo la fotografía a partir de las 5 de la tarde de la rueda de prensa. Ahora hay unos 10 minutos iniciales para ver un poco la fotografía después de lo de ayer. Vamos a escucharle. Is truly unique in the world. We have today, for the first time in person and as an ally, General Timo Kivinen from Finland. Timo, we could not be happier and prouder to now officially call you our brother in arms. But, as your president says, Finland's membership is not complete without Sweden. We are all eagerly looking forward to giving General Mikael Biden the same warm welcome, and Mikael, long engagements make happy marriages. Está diciendo Rob Bauer alrededor de la presentación, sobre todo de Finlandia. Está mostrando un comité de jefes militares de la OTAN. Es un tono, como les decía, mucho mayor. La escalada va sobre todo a las medallas. Va sobre todo a que ya no están los civiles. Los civiles están a un lado, Stoltenberg, mirando a los militares que nos van a dar la fotografía clara en esta reunión de cómo se ve el escenario después de que haya un cambio fundamental. Y es que Rusia coge el dedo, señala y dice Occidente y dice guerra. Escuchemos a Rob Bauer, que va a ganar cuerpo, apunten el nombre. On Russia's war of aggression against Ukraine. Russia is in the 15th month of what they thought would be a 3-day war. Goliath is wavering, and that is because David has shown immense resilience and tactical brilliance, supported by 50 nations around the world. We look forward to hearing from the Ukrainian military representative to NATO, Major General Serhiy Salkutsan, what his latest appreciation is of the situation on the ground and how Ukraine continues fighting for what is rightfully theirs. I received a letter yesterday from the Ukrainian Chot, our friend General Valery Zaluzhny, that even his participation via BICES VTC was impossible due to the complex operational situation defending against the Russian aggression. Our best wishes are with the Ukrainian defenders, and we are focused to receive Valery's insight through his MILREP. In the following session, we will focus on our planning for deterrence and defense, a process unparalleled integration of NATO and national military planning. I would like to take a moment to acknowledge the tremendous work done by SHAPE and the Joint Force Commands Brunson, Naples, and Norfolk. Together, they have pulled off a Herculean task 18 months ahead of schedule.
This has also been possible thanks to all the work put Imaginar el in primer by mensaje va contra Rusia, va en el mensaje, ¿no? En transmitir el mensaje de que llevamos ya meses y meses, 15, de guerra, intentando evitar, dice, esa agresión de Rusia a Ucrania. Incluso que hay una parte de esos miembros militares que querían estar hoy en la reunión que no han podido estar precisamente por estar defendiendo ahora mismo, desde el lado de Ucrania, lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania entre Rusia y Ucrania. Seguimos escuchando, pero fíjense en el tono, fíjense que no es un civil, como les estoy diciendo desde hace un rato, aquí estamos ya subiendo la escalada. Aquí está hablando, fíjense Stoltenberg, fíjense dónde está Stoltenberg, está escuchando. Luego hablará, parece, pero de entrada no es el principal. Seguimos escuchando a Rob Bauer. You need speed and scale as well as flexibility and a wide range of capabilities. Which is why we also strengthen our command and control capabilities directly corresponding to our new force requirements, which will set the number and types of equipment and organizations that we require across all regions and all. Fíjense que va muy alineado con lo que ha hecho Reino Unido, que es hacer una licitación para darle misiles de largo alcance. Está diciendo Rob Bauer que lo que ahora mismo está necesitando, y ve la OTAN que está necesitando Ucrania, es más armamento. Más armamento para poder defenderse y de otras condiciones. Está refiriéndose a lo que Reino Unido ya está haciendo, dándole misiles de largo alcance. Seguimos escuchando a Rob Bauer. From both the military and political level as we move to, through and beyond the Vilnius summit. And with that, Mr. Secretary General, I kindly invite you to provide your opening remarks. Stoltenberg, empieza a hablar Stoltenberg, pero fíjense el movimiento, el militar. Vamos a escuchar a Stoltenberg. Admiral Bauer, Rob, you mentioned that we have entered a new era of collective defense. And thanks to the work of this committee and our military leaders. Está diciendo que estamos entrando en una nueva era de defensa colectiva. Ojo al movimiento, y claro, ¿a quién beneficia? A la OTAN. Seguimos escuchando a Stoltenberg. Since Russia illegally annexed Crimea and entered into eastern Ukraine in 2014, we have increased the readiness of our forces. We have deployed combat-ready troops to the east of the alliance for the first time in our history. And European allies and Canada have spent an additional $350 billion extra on defense. When President Putin launched his full-fledged invasion of Ukraine in 2022, we were therefore ready. Está dando todo el detalle de más munición, de más dinero para Ucrania. Seguimos escuchando a Stoltenberg en directo en la OTAN. Backed by significant air and maritime power. And we strengthened our forward defenses from the Baltic to the Black Sea. These actions reduce the risk of miscalculation and escalation beyond Ukraine by making crystal clear that we will defend every inch of NATO territory. So this has been a decisive decade for our deterrence and defense. Thanks to you, Allied Chiefs of Defense. So let me thank you all for your service, your leadership, and you also, Admiral Bauer, for leading the committee. Da las gracias a todos los miembros militares que están en el comité por el apoyo, por el esfuerzo que se ha tenido durante el último año Stoltenberg. As we prepare for a more dangerous future, we must redouble our efforts to keep our 1 billion citizens safe and to uphold the rules-based international order. High-intensity warfare is back in Europe. Global competition is rising. Authoritarian regimes are challenging our values, interest and security. And other threats are also multiplying. From terrorism to cyber attacks, from nuclear proliferation to climate change. So we need to step up for this new era of strategic competition, and NATO is rising to the challenge. Through the work of our strategic commanders, que es una nueva era de competición militar, se está refiriendo, en el que dice la OTAN está preparada, de ahí la licitación de Reino Unido, de ahí el movimiento de escalada armamentística. Es un cambio de modelo, es un cambio de paradigma, dice la OTAN está preparada para conseguir, sobre todo armamentísticamente, estar a la altura, dice. Vamos a escuchar esto otra vez. Detailing how we will deter and defend NATO allies against any aggression.
They provide a much more precise requirement for what is needed to help transform our militaries. So allies will know exactly what forces and capabilities are needed, including where, what and how to deploy. We will train and exercise more together, place more forces on high readiness through our new force model, and strengthen our command and control structure, the backbone of our alliance. I expect allies to support these regional plans, forces and structures at the Vilnius summit in July. And for this we need the right resources. Y es como una previa de la reunión de julio, lo acaba de decir. Espera que esos aliados en la reunión de julio financien, pongan el dinerito y sobre todo armamento, como avance esta reunión militar, para ver sobre todo cuáles son las necesidades. Seguimos escuchando a Stoltenberg. But 2% of GDP as a minimum we have to invest in our defense. Y ahora apunta que hay que tener al menos el 2% del presupuesto en defensa. Ojo, el movimiento de escalada, sobre todo de dinerito que se pone. 2% mínimo, dice Stoltenberg, y se tiene que acordar en julio. And for the longer term. We are moving in the right direction, but not as fast as the dangerous world we live in demands. All of this requires political courage and the continued commitment of our military colleagues. I count on all of you to support Sarkoz's proposals and set the stage for a successful summit in July. We have a busy agenda and a burden of responsibility to keep our people safe in a more dangerous world. NATO has ensured our security for almost 75 La asociación, years. que es la OTAN y que vive de las cuotas, ¿no?, de los afiliados, entiéndame, lo que les dice es que en julio hay que poner ahí el hombro. Dice, el mundo tiene unos riesgos mucho mayores y tiene que haber coraje político. ¿Para qué? Para poner dinerito. Vuelve otra vez a la palabra Rothbauer. Are crucial for the future of our alliance. In fact, we have come to refer to these documents together with the SSPs as the family of plans, which is fitting because just like families, they are truly interconnected. And these plans support and enable the work of the enormous band of brothers and sisters in uniform who defend our great alliance. Let us recognize their service and sacrifice, for they are defending the democratic values and the rule of law on which our societies are built. Together, more than 3 million servicemen and women uphold NATO's defensive shield. On behalf of the NATO Military Committee, I want to express our deep gratitude and respect for their courage, their professionalism, and their dedication. Our thoughts are especially Mensaje también a los militares que están en el entorno de la OTAN, 300 millones, a los que les da el agradecimiento por la fortaleza, el coraje en este momento. Ojo a la reunión y el punto de partida que inicia esto, que es un movimiento de escalada muy importante de la OTAN a la hora de presentar ya una cara militar con la imagen de Rothbauer. Se acaba esta reunión aquí. No, fíjense que tiene un tono poco así. Ahí vamos a ver, se ve que un vídeo o algo que nos van a poner, podemos ir. Y a partir de las 5 de la tarde vamos a ver todo el detalle. Fíjense el movimiento final, como también tiene mucho de... de nuevo orden mundial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cómo la han colado ahí, en la parte final, diciéndonos dónde estamos y quiénes son los que mandan y cómo nos mandan. Pero esa imagen final, pelo de punta, lo que significa esa mesa redonda allí, esas luces de repente, las estrellitas y ya lo saben ustedes, no hace falta que se lo diga, que nos vamos a meter en un lío.